Si digo mini, ¿vosotros qué me decís? ¿Qué me responderíais? Pequeño. No. Poco. Me refiero a Mini. ¿Quién es la pareja de Mini? Mini y Miki, ¿verdad? Muy bien. Qué rara la introducción. ¿Y si digo Tom? Y Jerry, claro. Si digo Blancanieves, vosotros diríais. Claro. Y si digo el Rec, eso está más difícil, ¿eh? Fiona. O sea, esa es mi favorita, ¿eh? Mi princesa favorita. ¿Y si dijera Mortadelo? Pues muy bien. Ya habéis llegado, sí, pues de Filemón queríamos hablar esta mañana, pero no del héroe de los tebeos, de cuando éramos niños, algunos, sino de precisamente un creyente que da nombre a una carta del apóstol Pablo, Filemón. Así que vamos a leer esa carta, podéis buscarla ya en vuestra Biblia. Es muy breve, es una carta muy corta, pero es también muy inspiradora. Pero antes quiero que te imaginaras, hermano, hermana, que te imaginaras ahora mismo que tú eres Filemón. Los hombres os vais a imaginar que sois Filemón y vais a recibir esa carta. Y las mujeres vais a imaginar que sois Apia, otra de las destinatarias también de la carta. Así que estás recibiendo una carta de tu querido y de tu amado viejo pastor. Y bueno, pues qué alegría, ¿no? Una carta de Pablo. Por fin noticias de él, ¿no? ¿Cómo estará? Y Filemón ha exclamado, esta carta es de Pablo. Y enseguida Apia se ha acercado emocionada y le ha dicho, y seguro que también los que estaban por ahí alrededor, los de su casa, se acercan y Apia dice, venga Filemón, lee, que estamos deseando saber qué dice. Así que, ¿qué dice? Vamos a leerlo. Yo voy a leerlo en una versión un poco diferente, pero podéis escuchar. Filemón, querido compañero de trabajo, te escribo yo, Pablo, que bien sabes estoy preso por servir a Jesucristo. Recibe mis saludos y los del hermano Timoteo. También saludamos a toda la iglesia que se reúne en tu casa, y a la hermana Apia, y al hermano Arquipo, nuestro compañero de trabajo. Deseamos de todo corazón que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo os concedan su gracia y su paz. Siempre me han encantado las dedicatorias de las epístolas de Pablo, porque son tan entrañables, ¿verdad? Y ahora Pablo sigue orando por Filemón, dice Filemón, siempre doy gracias a mi Dios al acordarme de ti en mis oraciones, porque me han dicho que amas al Señor Jesús, que tu fe en Él es grande y que sientes el mismo amor por todos los creyentes. Tú crees en el Señor lo mismo que nosotros, por eso le pido a Dios que esa fe tuya sea eficaz y te haga conocer todo el bien que podamos gracias al amor que sentimos por Cristo. Y ahora Pablo le va a pedir en esa carta un favor a Onésimo. Dice, hermano Filemón, estoy muy contento y animado de saber que amas mucho a los demás, pues has consolado y animado a todos los creyentes. Yo ya soy viejo y ahora estoy en la cárcel por servir a Jesucristo y yo sé que tú me amas. Por eso, aunque te lo podría mandar, pues Cristo me ha dado esa autoridad, prefiero pedirte que hagas lo que voy a pedirte ahora como un favor. Te ruego que recibas bien a Onésimo, que es para mí como un hijo, pues yo lo hice nacer a una vida nueva aquí en la cárcel. Antes, Onésimo fue para ti un esclavo inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Por eso te lo envío de vuelta y espero que lo recibas como si me recibieras a mí. Me hubiera gustado que se quedara conmigo para que me ayudara en tu lugar mientras yo sigo preso por anunciar la buena noticia. Pero no haré nada sin que tú estés de acuerdo, para que el favor que te pido no te resulte una obligación. Tal vez Onésimo
se alejó de ti por algún tiempo para que ahora lo recuperes para siempre. Solo que ahora ya no deberás tratarlo como a un esclavo, sino mucho mejor que a un esclavo, es decir, como a un hermano querido. Y si yo lo quiero mucho, tú debes quererlo aún más, como persona por supuesto, pero sobre todo como creyente. Si realmente me consideras tu amigo, te pido que lo recibas como si me recibieras a mí. Onésimo te hizo algo malo y si te debe algo, yo te lo pagaré. Con esta firma, que es de mi puño y letra, me comprometo a ello. Aunque en realidad eres tú quien estás en deuda conmigo. Hermano Filemón, hazme un favor, pero no lo hagas por mí, sino como creyente que eres. De esta manera me ayudarás a sentir el consuelo de Cristo. Te escribo confiando plenamente en que harás lo que te pido y mucho más. Y aprovecho la ocasión para pedirte que me prepares un lugar donde hospedarme, porque espero que en respuesta a vuestras oraciones Dios me conceda poder visitaros. Y ya se despide diciendo: Epafras, que está preso conmigo por servir a Jesucristo, te envía saludos. También te saludan Marcos, Aristarco, Dimas y Lucas, que son mis compañeras en la tarea misionera. Deseo de todo corazón que la gracia del Señor Jesucristo os acompañe siempre. Firmado. Ahora, ¿recuerdas? ¿Eres Apia o eres Filemón? Intenta imaginar cómo se te queda la cara al leer la petición del apóstol. ¿Qué? Ese sinvergüenza de Onésimo, que se escapó y nos robó y se dejó todo por el medio. Menudo desastre, menuda la que lió. ¿Cómo se te queda el cuerpo con esa carta en la mano? ¿Qué piensas? ¿Cómo reaccionas? ¿Qué sientes? Veamos a ver quiénes eran todos estos, ¿no? Porque aquí hacemos ilusión por lo menos a 5 personas. Primero está Filemón, que es el destinatario principal de la carta. Es el amo, es el dueño del esclavo Onésimo y seguramente es residente, vive en Colosas. Aunque Pablo mismo no había visitado Colosas, como lo dice al principio de la carta a Colosenses, parecería que Filemón sí que fue convertido por medio de Pablo, ¿no? Y que habrían trabajado juntos. Quizá podemos suponer que se encontraron en Éfeso, que era la capital provincial, porque allí, en otra parte de la escritura, en Hechos 19 se nos cuenta, vemos allí que Pablo está con Gallo y con Aristarco, y hay allí una gran revuelta, ¿no?, que se arma porque Pablo está predicando y está enseñando sobre falsos ídolos, ¿recordáis? Y Éfeso era la capital de la diosa Diana, y allí todos los plateros arman una revuelta gordísima a causa de la caída de ventas de las estatuas de Diana, precisamente por la predicación y la enseñanza de Pablo, ¿no? Así que ya en Hechos 19 nos los encontramos allí en esa campaña, en esa predicación que está haciendo Pablo. Su nombre en griego, Filemón, significa afectuoso. Qué nombre más bonito, ¿no? Afectuoso. Y sin embargo, la carta a Filemón, esta carta que hemos leído, es la única carta que Pablo escribirá a una sola persona, ¿no? Porque normalmente las cartas de Pablo están dirigidas a iglesias, o sea, a un conjunto de personas, ¿no? Y se piensa que la epístola fue escrita por Pablo cuando estaba prisionero seguramente en Éfeso, entre el año 52 y 54 después de Cristo. Sí. Y se piensa entonces que como Éfeso está muy cerca de Colosas, que es allí donde vive precisamente Filemón, en Colosenses, ¿no? Entonces, hemos leído la carta y justo al principio encontramos otro nombre en la dedicatoria de la carta, y esa es Apia, es la otra destinataria de la carta. Significa
Su nombre, sabéis que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo también, los nombres tenían un significado, se les llamaban a las personas y eso era como marcar un poco su identidad, quiénes eran. Pues Apia significa fructífera, ¿vale? Un nombre también muy bonito. Y se piensa que es la esposa de Filemón, o por lo menos quizá una pariente muy allegada, una hermana o algo así. Y vemos que tanto Apia como Arquipo no habrían sido incluidos en la dedicatoria o en la dirección de la carta si no hubieran pertenecido a la misma familia, al mismo conjunto, ya que la carta hace referencia a un asunto que es doméstico, es un asunto de casa. ¿Y qué decir del otro componente de la dedicatoria que se llama Arquipo, ¿no? Arquipo ya es más complicado a repetir, porque su nombre sale en otros pasajes del Nuevo Testamento y se le menciona como pastor, como ministro de la iglesia de Colosas, ¿no? Pablo se referirá a él como el compañero de milicia, o sea, como un colega suyo, ¿no? Lo cierto y verdad es que en la carta dice que la iglesia está en casa de Filemón. Eran los hermanos de la iglesia los que habrían sido sus compañeros, ¿no? En aquel tiempo no había ni edificios, ni economía, ni lugar para reunirse. ¿Qué hacían los primeros cristianos? Pues los que tenían casa grande, los que podían, los que querían, personas con ese llamamiento, abrían sus casas para que allí se pudiera reunir la iglesia, ¿no? Y eran entonces pues ellos, los hermanos de la propia iglesia, que abrían sus casas. Y ese sería seguramente el carácter de Filemón. Es un hombre bondadoso, generoso, y que abre su casa como lugar de reunión de la iglesia en Colosas. A mí me gustaría resaltar, ¿no?, cómo Pablo tiene ese tacto al asociar a Filemón tanto como familia, así como con la fraternidad cristiana, con su casa, y quedarse ahí con eso, ¿no? Ese respeto tan fino que tiene Pablo por lo que Filemón es y lo que representa. Es un todo que conforma la vida y la responsabilidad de Filemón. Es su casa, pero también es el lugar donde se reúne la iglesia. Algunos comentaristas sugieren que Arquipo podría ser hijo de Filemón. Bueno, pues cabe esa posibilidad, porque tampoco sabemos la edad que tendría Filemón, ¿no? Pero que al mismo tiempo podría ser que este Arquipo fuera un líder de la propia iglesia, o sea, el pastor de la propia iglesia. En otras epístolas se comenta que sufre penalidades también por causa de su servicio como líder cristiano, ¿no? Así que ya que sea miembro de la misma familia o que sea el pastor de la iglesia de Colosas que se reúne allí en la casa de Filemón, la carta también cuenta con él, también le incluye. Arquipo está muy vinculado con esa familia y seguramente tiene parte en las decisiones que se toman en esa casa. Onésimo es la otra o el otro personaje de esta historia, ¿verdad? Es el motivo de la carta. Lo habéis deducido ya por la carta, por la historia, es un esclavo fugitivo, se ha escapado, seguramente se ha llevado algo, no sabemos lo que, ha robado, ha roto, no sé, pero ha hecho un destrozo. Y Onésimo, al escapar a Éfeso, la gran ciudad, donde se cree que ya ahí nadie lo va a encontrar, que va a poder hacer lo que quiere, ¿qué pasa? ¿Coincidencia de la vida o plan de Dios para su vida? Ahí se encuentra con Pablo. Se encuentra con Pablo y este le predica el Evangelio y Onésimo se convierte. ¡Qué impacto tan grande! Y qué compromiso también para el apóstol.
Cuando Pablo conoce a ese muchacho, a ese joven o a ese hombre, y se da cuenta que precisamente Onésimo es el esclavo de su amigo y su hijo espiritual Filemón, qué compromiso también para él. El cambio de Onésimo ha debido ser muy impactante. El caso es que Pablo le tiene mucho afecto, le ha cogido mucho afecto a Filemón y ahora dice que lo considera como su hijo. Vosotros sabéis que hay cambios, hay conversiones que casi no se notan, ¿no? Y otras que producen un cambio muy grande, ¿no? No solo en la persona, sino también en la comunidad, ¿no? ¿Y cuál sería el de este hombre que marcó también la vida de Pablo? Y Pablo empieza a trabajar con él, a enseñarle y a fortalecerle, y ahora lo considera como su hijo. Me quiero parar aquí para subrayar el milagro de la conversión y del nuevo nacimiento. Para el padre o la madre de un nuevo creyente, el vínculo es muy fuerte y entrañable. No sé si algunos de vosotros habéis tenido esa experiencia de conducir a alguien al Señor y ver cómo se ha convertido. ¿Alguien lo ha hecho alguna vez? ¿A alguien le ha pasado que se ha convertido con Él? ¿Verdad? Que es un impacto. Te sientes ya vinculada a esa persona o vinculado a esa persona y ya no te lo puedes quitar de la cabeza. Es como un hijo más, de verdad. Y la conversión es el mayor milagro que pueda ocurrir en la vida de una persona. El nombre de Onésimo significa útil. O sea, tú eres útil, tú eres Onésimo, ¿no? Pero alrededor de ese nombre, Pablo hace como un juego de palabras, ¿no? Lo usa para decir que a Filemón que el Onésimo de antes era un inútil, no te servía para nada. Pero ahora, sin embargo, vuelve a ser útil. Y es que hay muchas ironías en la Biblia, no sé si las habéis captado de vez en cuando, ¿no? Pero hay un humor muy sutil ahí, metido entre el tejido, ¿no? Entre las frases y entre las palabras. Y el quinto personaje de nuestra historia, hemos hablado de Filemón, hemos hablado de Apia, hemos hablado de Arquipo, de Onésimo, y el quinto, evidentemente, es el autor de la carta, y tenemos ahí a Pablo, quien dicta y firma la carta con su puño y letra, ¿no? Pablo ya se va haciendo mayor, pero le pasa como a ti, se va haciendo mayor. Pablo se va haciendo mayor, ¿no? Pero él aprovecha todos los momentos de su vida, incluso su arresto domiciliario, porque era un arresto domiciliario, para predicar, para enseñar, para escribir, para orar. Así que, como era ciudadano romano, pues eso le tuvo que servir de algo y la gente podría ir allí a hablar con él, a escucharle y a recibir enseñanza, ¿no? Qué bueno, ¿no? Y es un hombre con una mente privilegiada, ya lo podemos ver por sus escritos, y se acuerda de todos y cada uno de las personas que ha ido encontrando. Es un padre espiritual de muchos hijos. Y Pablo considera que su compromiso con cada iglesia, con cada obrero, con cada colega o compañero en la obra es de suma importancia. Pablo empieza con acción de gracias y dando gracias por la vida de Filemón y por su testimonio, por su generosidad, lo hemos visto. Pero si volvemos al versículo 4 y 5, dice que en mis oraciones me acuerdo siempre de ti y doy gracias a Dios al oír hablar de tu amor y de tu fe hacia el Señor Jesús y hacia todos los creyentes. Pues puedo afirmar, ¿no? También supongo que Julio también, que sería maravilloso poder escuchar eso de cada uno de vosotros, ¿eh? Que nos dijeran, uy, pues mira, allí los de la iglesia de Almería, pues son una maravilla, porque mira cómo se quieren, mira cómo tienen fe y lo que hace Dios con ellos, ¿no? Así que Pablo, basándose en la fe y en el amor de Filemón, va a pasar ahora a plantearle esa petición, que
que nos podía resultar chocante, o a vosotros nos ha resultado chocante. Si tú eras amplia, hechicera, ¿qué le hubieras dicho? Anda ya, rompe la carta, ¿no? Que vamos, nos va a enredar que no veas, ¿no? No sé, yo sí hubiera dicho eso. Pablo le pide, le ruega, le suplica un favor en vez de mandarlo. Claro que podía mandárselo. Es como si dijera, tengo la autoridad, la confianza para pedirte cualquier cosa, sin embargo no quiero obligarte ni forzar la situación. Así que, valiéndose de su ministerio, porque Pablo mismo es el padre espiritual de Filemón, lo conoce bien y aún estando preso, pues está encadenado y lo recalca por causa de la fe, acaba de engendrar un nuevo hermano a Filemón. Eso es lo que le está diciendo. Precisamente ese Onésimo con quien Filemón tiene una cuenta pendiente. Pablo le va a pedir que perdone a Onésimo, ya que éste ha llegado también a ser su hijo espiritual y además un discípulo comprometido. Me es muy útil, le dice, me está sirviendo muy bien, está aprendiendo mucho. Qué shock, ¿no? Para Filemón. ¡Wow! Sorpresa, perplejidad, gozo a lo mejor, o todo junto, un manojo de emociones contradictorias, ¿no? ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Te ha pasado alguna vez tener que compartir fraternidad con alguien que no te caía bien? ¿No? Sí. Claro, nos ha pasado a todos. Señor, dame amor, porque si no... Recordemos que nuestro pasado no nos define, hermanos. ¿Vale? Y para mí esto es muy importante. Mi pasado no me define, el tuyo tampoco. Yo ya no soy, o tú ya no eres, el que eras antes de conocer a Jesucristo. Yo de verdad que siento mucho fastidio cuando se nombran a las personas por su oficio o su vida pasada. Me pasa, por ejemplo, con Rahab. ¿Cómo se le suele llamar a Rahab? La ramera. Rahab la ramera. Pero bueno, ¿siguió siendo ramera toda la vida Rahab? Pues no. ¿Por qué no hablamos más bien de Rahab, la que ayudó a la conquista de Jericó? Podríamos cambiar, ¿no? ¿Acaso llamamos a Jacob el engañador? No, porque después se convirtió en Israel, y Israel era padre de una nación. Y es que Dios nos cambia el nombre, nos da un nombre nuevo, ¿recordáis? Dios nos cambia la forma de ser, cambia nuestra identidad, ¿no? Así que demos una oportunidad al Espíritu Santo para reconocer la transformación que Cristo opera en la vida del prójimo o en la nuestra propia. Cristo ha cambiado tu vida, te ha transformado, pero también es capaz de transformar a ese o a esa que no te caía nada bien y que ahora dicen que es tu hermano o tu hermana. Sin embargo, sin amor, sin piedad, el ser humano no está en una situación estable. ¿Quién puede vivir sin amor? ¿Vosotros podéis? No. No. Pablo quiere asegurar un equilibrio, una posición estable y segura para su hijo, Onésimo, que además está reciente, ¿no? Es jovencito en la fe todavía, tiene que crecer más. Se pone él mismo como garantía, como garante por la deuda de Onésimo. ¡Wow! ¡Qué fuerte!, ¿no? Y yo me pregunto, ¿lo habríamos hecho nosotros hoy en día? Piénsalo. ¿Te habrías puesto como garantía de tu hijo espiritual? ¿Quién sabe cómo va a salir? A veces es difícil incluso ponerse como garantía de nuestros propios hijos. Así que ahí lo dejo.
Pablo es muy elegante con Filemón. Le deja decidir sin presionarle y que muestra así su buena voluntad para ayudar a Pablo. Podría, por ejemplo, haber optado por informar a Filemón que ha encontrado a su esclavo y que lo va a utilizar en la obra. Podría decir, mira, te escribo para decirte que he encontrado a Filemón, que se ha convertido y que mira, se va a quedar conmigo porque me es muy útil, punto. Pero no. Le dice que él quiere que sea el Espíritu Santo quien guíe a Filemón. Ya no será ya un simple esclavo, tenlo en cuenta, Filemón, ya no lo puedes tratar como lo que era antes, sino que será tratado a partir de ahora como un hermano en el Señor, amado, tanto de Pablo como del propio Filemón, y también de la Iglesia. Aquí entra en juego Arquipo. Recíbelo como a mí mismo. ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? La carta no dice cómo acaba la historia, pero encontramos en otras epístolas y en otros escritos contemporáneos menciones de Onésimo, ¿no? Y lo encontramos como que es un hombre fiel, que es un hombre que sirve en la obra, que es un ministro incluso del Señor. Y todo nos deja suponer que Filemón lo recibió, que lo perdonó y que lo restauró, y luego lo dejó ir de nuevo. Y esta vez, para servir al Señor y a la Iglesia. Así que Filemón, si te has metido en la piel de Filemón, ya estás recibiendo ese mensaje. Esta epístola nos abre muchos temas de reflexión y nos abre, mira que es corta, pero nos abre la puerta a los casos sociales, por ejemplo, la esclavitud. En esa época era una práctica corriente socialmente aceptada y normalizada. El trato de los esclavos rebeldes o desobedientes podía ser muy cruel, desde el maltrato físico hasta la crucifixión. No había contemplaciones y era como normal. Pero Pablo no denuncia el hecho mismo de la esclavitud, ni la prohíbe, pero da pautas que nos hablan de misericordia, de piedad, de amor, por encima del derecho a vengarse o a castigar. La ley del amor estaba por encima de la costumbre y del derecho vigente, hermanos. Y eso nos tiene que dar que pensar. Hoy en día la esclavitud se llama la trata humana. Suena, ¿verdad? Pero sigue siendo real esa esclavitud. ¿Cómo actuaremos nosotros frente a un caso así? Otro tema que nos abre esta carta, y lo hemos visto, es el perdón. Una locura, ¿no?, a los ojos de la sociedad de la época, pero una locura también en nuestra sociedad, en nuestra época actual. La pura práctica de vivir lo que se predica. Eso es el perdón. Hechos, no palabras. ¿Le costaría a Filemón? ¿Le costaría a Apia? ¿Vosotros qué decís? ¿Estaría Arquipo tranquilo al incluirlo en la iglesia? ¿Cuánto te cuesta a ti perdonar? ¿Te sentirías tranquilo al lado de un Onésimo en el culto de la iglesia? ¿O cambiarías tu bolso o tu cartera de lado para que no tuviera tentaciones? Escucha a Jesús. Él dijo, vuestro Padre Celestial os perdonará si perdonáis a los que os hacen mal. Así que el reto está ahí. Sigue siendo un desafío para nosotros cada día a la hora de perdonar. Hay otro tema también, y es el tema de la restauración. Vale, te puedo decir, perdono, pues ya está. Pero la restauración se refiere al estatus del Hijo de Dios, del ser humano, es decir, vuelta al lugar del Edén de donde nos caímos. O sea, cuando tú restauras una situación, tú restauras algo, lo devuelves a su lugar original.
Nosotros hemos sido restaurados por Jesucristo, porque nos ha permitido volver a la comunión con el Padre. ¿Amén? Sí. Estamos, hermanos y hermanas, como cuando estábamos en Edén, que podíamos hablar con Dios cada momento, porque después la comunicación se rompió y con pecados no podíamos hablar más con Dios. Ahora podemos hablar con Él, estamos en la misma situación que estaban Adán y Eva en el Edén, con Dios. No es una restauración a la vida de esclavitud que teníamos antes, a la esclavitud del pecado. En Cristo, nuestra restauración es una mejora significativa de nuestro estatus como ser humano, como personas hemos mejorado. No volvemos a la situación de antes de la crisis o de antes de la conversión, no volvemos a la postración del pecado, sino que el perdón nos restaura y nos dignifica, nos devuelve a eso, a la libre comunicación o comunión con el Padre. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, vosotros, que sois espirituales, debéis restaurarlo con una actitud humilde. Otro tema que sale en esta carta es el liderazgo. Es otro tema relevante aquí. Ahora que en nuestros medios ya se va hablando mucho de abuso espiritual por algunos líderes en todas las iglesias, nuestras evangélicas también, lo hay y tenemos que saber reconocerlo. Aquí Pablo no impone, lo hemos visto, pero sí enseña lo que se espera y cómo se debe proceder, aún respetando el libre albedrío del otro. El liderazgo que viene ejerciendo Pablo ha ganado un siervo más para Jesucristo, un miembro más para la iglesia de Colosas, un compañero para el equipo y un punto de inflexión, un milagro para Filemón. Porque Filemón ha tenido que tener una lucha ahí personal, ¿verdad? Y llegar a una decisión. Pablo queda pendiente de visitar a Filemón y bendecirlo con su presencia, con ese deseo tan entrañable, ¿no? De hablar cara a cara, de poderlo ver, de poderle... Y esa idea de liderazgo me gusta leerla en ese versículo que hemos leído antes. En 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 12 dice que os hemos animado y consolado y hemos insistido en que viváis como lo hacéis los que sois de Dios, que es el que os llama a compartir su reino y su gloria. Así tiene que ser un líder. Pero también nos habla esa epístola de honestidad. ¿Lo habéis notado? La honestidad que es hablar sinceramente, exponer los hechos y los sentimientos con claridad. Eso ayuda mucho al respeto mutuo. No hay manipulación ni hay presión. Ser honesto es un valor que nos hace confiables. Lo voy a repetir. Ser honestos es un valor que nos hace confiables. Es un valor que se está perdiendo. Es un valor que nos lleva a contracorriente de la sociedad de ahora. Pero si recordamos un proverbio, en el capítulo 11 se nos dice: a los justos los guía su honestidad, a los falsos los destruye su hipocresía. Y hay otro tema más que está ahí incluido en toda la carta de Filemón, es la hospitalidad. Ya dijimos desde este púlpito que la hospitalidad es un don espiritual, ¿verdad? Que justamente con la generosidad de Filemón y de su familia, no solo bendice la vida del apóstol Pablo, sino ayuda a la expansión del Evangelio y el crecimiento de la Iglesia. La hospitalidad sigue siendo una herramienta valiosa para la Iglesia de hoy. Dice Hebreos 13:2, dice: no os olvidéis de practicar la hospitalidad, porque de esa manera algunos, sin daros cuenta, hospedasteis ángeles. Ayer habían ángeles allí en Huerca, ¿verdad que sí? ¿Lo viste? No visteis las alas, pero eran ángeles. Que nuestras casas, hermanos, puedan ser un lugar donde vivir y compartir
la fe en Jesucristo. En conclusión, diré que esta corta epístola, esta carta a Filemón, a Apia, a Arquipo, nos marca las pautas para ayudar a otros, controlar nuestras propias emociones o nuestros propios miedos, nuestras barreras sociales, no de forma descontrolada, ¿no?, sino bajo la dirección del Espíritu Santo y la autoridad de líderes que se den primeramente al Señor y a su obra. Con Pablo digo, amaos con cariño de hermanos y deleitaos en el respeto mutuo. Que el Señor nos bendiga. Amén. Amén.